Mucha gente solamente se reúne los domingos en la iglesia porque es el día del Señor y etcétera. Y durante la semana no aprende nada del Señor, y por eso es que tenemos tanta gente que son tan débiles en la fe y que hay que tratarlo como bebé siendo ya viejo. La adoración. Otro problema que Siga. Otro problema que se tiene ahora mismo también es que se están dejando en alguna iglesia de dar la escuela dominical, otro problema. Sí. O no van las personas ya. Bueno, el caso de dar la escuela dominical no es necesariamente que se le llama dominical. Porque si bien No, claro. sino una escuela dentro de la iglesia, sea el día que sea. Porque el asunto, sí, pero diga. Lo que estoy especificando es esa área de estudio. Exacto. No es que sea dominical, No porque es... puede ser usada también. O un jueves. Se puede hacer. O un jueves. Pero el discipulado es un poco más profundo que ese estudio bíblico. Eso también lo entiendo. Sí, es cierto. Esa es una de las peleas más grandes de la iglesia. Porque la gente va los domingos porque lo que ve a conciertos y artistas. Sí. Y a ver gente cantando. Entonces nadie, en realidad, la esencia de lo que es la iglesia, porque la iglesia se consiste en la palabra de Dios, no es otra cosa. Sí. Eso saca del centro mucha gente que van con intenciones de conocer a Dios. No conocen a Dios a través del campo, del escándalo, de la bulla. Yo creo que si una persona no escudriña y busca las escrituras, es como perder el tiempo, es como girar en el desierto. Casi la mayoría va los domingos porque lo que ve a conciertos y a conocer personas, es más social el objetivo que espiritual. Exactamente. Entonces debemos de tener cuidado en eso. En Los Ángeles yo fui a dar un tiempo, a ayudar a una iglesia que me había solicitado que lo ayudara porque la escuela dominical no le creciera, una iglesia de 500 miembros. Entonces la iglesia dominical no le crecía y el pastor es un discípulo mío. Entonces me dijo, venga y enséñeme todo, enseñe a la iglesia todo lo que usted me enseñó a mí. Y yo le dije, bueno, está un poco difícil porque lo que yo te enseñé a ti, si lo recibiste bien, está bien, pero hubo otros que quizá le enseñé y no lo recibieron así, no tienen el fruto. Entonces me preguntó, ¿cuán efectiva es la escuela dominical para usted en la iglesia que usted pastorea? En ese tiempo yo pastoreaba una iglesia. Y yo le dije, para mí, la escuela dominical, yo diría que yo tengo una asistencia de un 85%. ¿Cómo usted lo ha logrado? Sencillo y claramente, enseñándole al pueblo de Dios, no la rutina del verso bíblico, el texto áureo y cosas por el estilo, sino enseñarle la palabra profunda, de tal manera que ellos no quieran perderse esa clase porque le va a enseñar algo nuevo. Así me ha ayudado el Señor y me decía, ¿qué material usted usa para la escuela bíblica? Yo le decía, me recuerdo que le dije, yo no uso ningún material específico para escuela bíblica. Yo agarro la misma Biblia y si hay algún libro importante o algún material importante que yo creo que puede movilizar a la iglesia hacia una estatura mayor o hacia otro, otro peldaño, yo uso ese material. Yo no me guío simplemente por los libritos que viene el domingo y ese librito que se va a usar y hay gente dando clases de esos libros que nunca han tomado un curso de teología, pero lo leen y lo dicen. Entonces, una de mi concentración principal fue sobre los jóvenes universitarios y preuniversitarios. Yo me di cuenta que los jóvenes universitarios y preuniversitarios me los atacaban en la iglesia, especialmente aquella gente que no habían ido a la escuela así. Y yo dije, usted no me le va a hacer daño a los jóvenes. No me le van a hacer daño a los jóvenes, eso los cuido yo. Así que yo le voy a dar clase a los jóvenes preuniversitarios y universitarios. Y yo le voy a poner a ellos lecciones como si estuvieran en la universidad o en la escuela. Y usted verá. Bueno,
esos preuniversitarios y universitarios, todos son obreros del Señor. Yo diría que 80%, 90% son obreros del Señor hoy. Muchos se han graduado con nosotros en MIN, otros se han graduado en el seminario, otros se han graduado en diferentes lugares y están ejerciendo ministerio. ¿Por qué? Aprovechamos el tiempo en que ellos van a la universidad, donde realmente ellos necesitan conocer, porque se van a encontrar con un mundo diferente al que ellos han conocido en el ABC. Ahí es cuando hay que detenerse con esos jóvenes y abrirse para que ellos le pregunten lo que ellos quieran a uno, sea digamos, de la evolución, de no evolución, de todas esas cuestiones. Uno tiene que enfrentarse a esos jóvenes, porque así los jóvenes van a permanecer en la fe y van a ser testimonio también en la universidad o en el colegio. Así que doy gloria a Dios porque en esta semana pasada me llamaron para preguntarme por el teléfono de uno de esos jóvenes que nació prácticamente en la iglesia. O sea, primera iglesia que yo pastoreé, eran niños. Después fueron creciendo y fueron músicos de la iglesia. Después comenzaron a ser líderes de los jóvenes. Y ahora uno de esos jóvenes, una pareja jóvenes, va a pastorear una iglesia. Y me llamaron para preguntarme que si ellos podían recomendarlo para que pastorearan una iglesia. Le dije, están listos, échenle para allá. Están estudiando también en otro seminario. Así que yo me alegro cuando escucho esas cosas. Señores, la adoración y la oración. Los primeros cristianos perseveraban también en el partimiento del pan, en las oraciones y en las alabanzas. Una comunidad dinámica como la de los primeros cristianos, que pronto sufriría todo tipo de persecución, o tenía un enfoque y una vitalidad y en adoración y la alabanza a Dios. La predicación de la palabra, como acababa de proclamar a Pedro en su primer discurso después de Pentecostés, tenía el primer lugar. Ahí vamos a lo que dice Sosa. No es ir el domingo porque hay un concierto, un desfile del coro que va a cantar, la hermana que viene invitada. No. Vamos porque el centro de ese domingo es la predicación de la palabra de Dios. Hoy día, en la mayoría de estas megas iglesias, se está tomando la palabra de Dios, como ya hablamos en el capítulo 1, se está tomando la palabra de Dios como lo menos importante. Se canta, se danza, se alaba, se levantan banderolas, se hacen bullas, se hacen, bueno, tantas cosas. Guerras espirituales y todas esas cosas. Y al final, 10 o 15 minutos de la palabra. No es en sí el centro de la palabra, o sea, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que quita y da vida. Dicen amén. Ok. Segundo. Claro, amén todo. El partimiento del pan equivalía a lo que nosotros conocemos hoy como Santa Cena y o comunión dentro del marco de una comunidad mayor. Recordando con ello que el Señor Jesucristo experimentó en su muerte y resurrección, los discípulos se fortalecían especialmente con el sacramento. Hay iglesias hoy que son antisacramentales, no creen en bautismo, no creen tampoco en Santa Cena. Y yo tengo una iglesia en Toronto que yo era el predicador excelente, por excelencia de ellos, porque le decía la verdad en chiste, pero se la decía. Y yo pues le decía, yo no sé cómo ustedes me invitan a mí a predicar cuando ustedes saben que yo creo en el bautismo y creo en la Santa Cena. Ustedes no tienen miedo de que yo le saque y le predique un día de la Santa Cena y del bautismo y aquí en la iglesia y que ustedes se sientan mal porque ustedes no creen en eso. Y yo no sé cómo ustedes no creen en eso cuando está en la Biblia. La gente se reía y se reía. Me refiero a una iglesia que se llama los Quakers o los Amigos. Ellos no creen en estos dos sacramentos.
Bueno, no nos vamos a meter a hablar de nadie, seguimos. La iglesia de hoy necesita darle el debido lugar a la alabanza y la adoración enfocada en Cristo, la centralidad de la predicación bíblica y la enseñanza de las doctrinas bíblicas, la importancia del sacramento y el poder eficaz de la oración para hallar el dinamismo de la iglesia primitiva. La iglesia que busca el crecimiento integral fomentará la excelencia en la adoración, tanto en el culto dominical como en las otras actividades semanales que incluyan la adoración a Dios. Otro cuadrito para aprender. Punto 3, comunión, verso 42 al 46. ¿Quién me ayuda con Madera? Me ayuda por favor con la lectura lenta de estos versos ahora. 2:42. Hechos 2:42. Ok, adelante. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aleluya. Eso era la iglesia primitiva. Vamos a ver ahora. La iglesia primitiva comprendía que en la unión está la fuerza, pero más que eso, ella obedecía la oración de Jesús en el capítulo 17 del libro de San Juan, que le pidió al Padre varias veces que le concediera unidad a los discípulos para que el mundo crea que tú me enviaste, dice el verso 21 de Juan capítulo 17. La unidad de la iglesia se basa en el vínculo entre Jesús y el Padre. Ese mismo testimonio sigue siendo la fuerza misionera que impulsa a la iglesia de hoy. Repito, la unidad de la iglesia se basa en el vínculo entre Jesús y el Padre. Aquel vínculo irrompible entre el Padre y el Hijo. Ese mismo testimonio sigue siendo la fuerza misionera que impulsa a la iglesia de hoy. Si la iglesia de hoy no está siguiendo eso, mal anda. La unidad es superior al sentimiento de amor fraternal. La iglesia primitiva no se limitaba a una simple emoción pasajera, sino que se dedicaba a un compromiso en las buenas y en las malas. Los cristianos que se aman disfrutan estar en comunión juntos y unidos. Eso es lo que llamamos coinonía cristiana. Entonces, es compartir en unidad cristiana y tener cosas en común. Lo importante es nunca olvidar su propósito misionero, como lo pidió Jesús, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Juan 17:23. Y esa foto son 2 nietos míos. 4. Servicio 45 al 46 y 2 al 45. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Qué diferente a la gente hoy, que para dar 2 pesos, hermano, hay que darle con un martillo grande en el codo para que abra la mano. Y si le abran, a veces la tienen vacía. Cuando se trata de una fiesta, gastan lo que sea. Pero si es para la obra de Dios, hay que decirle qué se va a hacer, a dónde vamos, que después se le va a dar un reporte. Por eso es que no somos bendecidos. 2:46.
y perseveraban unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La iglesia primitiva compartía sus bienes entre los fieles y daba también a los necesitados. Esto impresionaba al pueblo que los rodeaba y testificaban de la fuerza del amor cristiano, por lo que veían. El cambio interno que Cristo realizó en sus vidas se muestra en los hechos y obras exteriores que modificaban a la sociedad. La transformación espiritual llevaba a un compromiso social y comunitario. Las obras manifiestan la transformación por gracia en Cristo Jesús. Y aunque no construyen la salvación, que es puramente por gracia, según Efesios 2, 8 y 9, nos ayudan a vivir la vida cristiana en forma dinámica, edificante y con fruto. Nosotros somos salvos y por ser salvos, entonces hacemos obra. No somos salvos porque hacemos obra, sino que hacemos obra porque somos salvos. La iglesia que adora mantiene una buena comunión entre los hermanos, pero no sirve a los demás. Es más, iglesia coja. No está completa. Cada cristiano debe encontrar su lugar de servicio a Dios con el ministerio que Dios le dio según sus dones. Sea algo tan sencillo como barrer un lugar de reunión o tan complejo como luchar contra la opresión y la injusticia, predicar la palabra de Dios o cualquier otro asunto de su reino. Uno tiene que participar en un área de servicio. Número 5, la evangelización. Dios es el que da el crecimiento. La Biblia es clara en esto. Los discípulos obedecían al mandato de ir y predicar el evangelio. Sin embargo, comprendía que Dios, a través de su Espíritu Santo, era el que hacía crecer la iglesia. 3,000 personas se acababan de añadir en la comunidad de fe con el discurso de Pedro. En el relato de Hechos capítulo 2, en Hechos 16:5 afirma, y 16:5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día.